ayer. Y para mí es un gran, un gran honor poder conversar con Manuel Saralegui. He tenido la oportunidad de escucharlo en el lanzamiento nacional de formación política de la Cámpora en la provincia de Chaco, y realmente es muy, muy interesante escucharlo. Manuel, qué gusto poder saludarte. Sergio aquí en la provincia de Misiones junto a Ronnie. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo estamos? Qué bueno escucharte. Gracias por esta chance de poder charlar. Recién decía al inicio, por ahí nos retás, ¿viste? Estábamos buscando un título, buscar un título. Se nos ocurrió militar por el pueblo mientras gobierna Milei. Y la verdad es que es muy atrevido de nuestra parte cuando vos tranquilamente nos podés retrucar un título así. ¿Te gusta o no te gusta? Le haría por ahí una pequeña enmienda, ¿no? Obvio, claro. O podemos para trabajarlo un poco. Sí. Yo pensaría qué significaría. eh, la palabra que me hace ruido es la palabra mientras. Porque en Bien. efecto, parte del desafío del peronismo en esta etapa y de la militancia tiene que ver con, obviamente, tratar de hacer la oposición más férrea, más dura, más efectiva en la medida de lo posible al programa económico de, ya ni diría Milei, digamos, no diría el programa económico del Fondo Monetario Internacional, siguiendo los designios del gobierno de los Estados Unidos, porque es eso, me parece, lo que estamos viviendo en la Argentina. O sea, podríamos decir militar por el pueblo contra Milei o contra el gobierno de Milei. Tampoco me termina de satisfacer esa idea porque me parece que también parte del desafío que tenemos en esta etapa que inicia, ya van 2 años del gobierno de Milei y por delante tenemos, obviamente, por lo menos a nivel nacional, las reformas más regresivas que ha conocido la Argentina en los últimos 30 años por delante, la reforma laboral, previsional, fiscal que el gobierno impulsará desde el Congreso Nacional, que incidentalmente no son nuevas, sino que son objetivos, por lo menos, de los poderes económicos más importantes de la Argentina, desde el menemismo para acá, o por lo menos de la llegada de Néstor Kirchner para acá. Esta fue la manera en la cual los grupos económicos querían salir en el 2001. Y con esa, digamos, por ende también hay una tarea central de resistencia, pero también me parece, y esto es a lo que quería ir, también hay una tarea de construcción política de una alternativa para proponerle al pueblo argentino, en su amplio conjunto, un camino alternativo a este que estamos viviendo, que en un punto hoy, en estos días, quizás después del resultado de las elecciones, da la sensación de medio inevitable, pero como nosotros sabemos, digamos, y pienso ahí en las palabras de Cristina, cuando ella dice el pueblo es como el agua que va encontrando el camino al mar. Bueno, es nuestra tarea ir haciéndole el caminito al pueblo para que el agua fluya y en ese sentido la construcción de una alternativa política que también tiene que ser lo que anime a la militancia, ¿no? Hacia adelante. Sí. Eh, no sé si te cambié el título, pero por lo menos me instalaron esas primeras reflexiones. No sé por dónde querés que sigamos. Sí, claro, no, muchísimo para charlar. Vos sabés que, bueno, a nosotros los de la Cámpora, yo soy de la Cámpora, el compañero que está acá al lado nuestro no es de la Cámpora, Ronnie, pero ya ven que se puede trabajar con militantes de la Cámpora. Estamos trabajando hace un montón y no hay ningún problema. Digo por el estigma tremendo que hay sobre nuestra organización. Y a Ujú. veces está la mojadita de oreja. Che, al final la tocaron a Cristina. No, Cristina está siendo atacada salvajemente, y lo que necesitamos es más compañeros que se sumen al reclamo de Cristina libre. Hay que dar la batalla acá. La estamos cuidando a Cristina y sigue siendo conducción Cristina. Por eso no, cada uno no salió como libre pensador a hacer lo que se le cante cuando intentaron asesinarla, sino que nos sigue conduciendo Cristina. Pero cómo a mí me genera mucha urticaria, ¿no? Cuando provocan con eso. ¿A vos qué te pasa, Manuel? A mí me parece que eh, la Argentina vivió objeto de lo que yo llamaría la violencia antiperonista, que es una constante de los últimos 80 años. Eh, Hubo momentos en los últimos, diría, 10 años de violencia antiperonista que pusieron a la Argentina al límite de, digamos,
de salir del pacto democrático básico, ¿no? O sea, uno piensa en la persecución judicial a Cristina en esos primeros años de Macri, como también uno podría poner la persecución a Milagro Sala, a la militancia en general, pienso en Martín Sabatella, pienso en Julio De Vido, digamos, la instrumentalización de los medios de comunicación y el Poder Judicial para perseguir a un sector político. Bueno, eso puso en crisis la democracia argentina. El intento de asesinato a Cristina, cuyos autores intelectuales, digamos, jamás fueron investigados y por supuesto todos los indicios indicaban que eso tenía terminales en las más altas esferas del poder político antiperonista y que quienes tendrían que responder por el atentado a Cristina son los actuales ministros de Economía y ministros de Seguridad, lo cual debería llevarnos a alguna reflexión, digamos, ¿no? Como el ajuste y la represión, las dos patas centrales de la política actual de Milei, esos dos ministros, Bullrich y Caputo, son quienes tienen que dar respuestas por sus vinculaciones al intento de asesinato a Cristina. Y ahora ponemos la cárcel de Cristina el año pasado. Fueron momentos donde el peronismo fue enfrentado a un dilema, ¿no? A un dilema que también existió en la historia, que también Perón lo encontró en el 55. Ese dilema de, ante esa violencia antiperonista, ¿qué hacer? ¿Responder con violencia o apostar desde los valores judeocristianos, decirlo de alguna manera, pero también humanistas, peronistas? El peronismo siempre se pensó a sí mismo como una revolución incruenta, o sea, una revolución sin crueldad, sin violencia, sin sangre. El peronismo apostó, Cristina apostó ante esos momentos, ¿no?, de tremenda violencia ejercida contra el peronismo. Bueno, Cristina apostó por la unidad nacional. Eso, por supuesto, encontró sus límites, porque Cristina apuesta por la unidad nacional y le responden con una pistola en la cabeza, le responden con una condena. Pero las movilizaciones populares estuvieron ahí, y yo soy de la idea de que a Cristina quería, cuando se dice esta idea de tocarla a Cristina, yo tengo la percepción de que en junio de este año, cuando salió la condena de la Corte Suprema, el deseo húmedo del poder económico, del poder mediático, de Mañeto, de Macri, de la Corte Suprema, era verla a Cristina en un calabozo, era verla a Cristina esposada, ¿no? Incomunicada, aislada, en alguna celda, en alguna prisión de máxima seguridad, de esas que les gusta imaginar y pensar a los gorilas para encarcelar a Cristina. Y que si Cristina no está en un calabozo, sí, y Cristina está en San José 1111, es cierto, secuestrada, es cierto, presa por una causa infame e injusta e insostenible, que yo creo que el tiempo hará caer por su propio peso. Pero si está ahí, en San José 1111, si puede estar en un balcón, saludando, hablando, tuiteando, reuniéndose con compañeros y compañeras, tiene que ver con que esas movilizaciones populares que sucedieron en esos días, que en algún punto, en algún punto la militancia peronista dijo, che, mira, hasta acá, fin. A Cristina no la tocan, la pueden meter presa, sí, la pueden proscribir, sí, la pueden condenar, sí, nadie le puede poner un dedo encima. Esa es mi respuesta intimísima, personal, particular. Yo sé que es un tema de que suscita mucho debate entre los compañeros, pero yo soy de la idea de que entre Cristina y los carceleros hoy está la militancia. A un paso, pero entre Cristina y sus carceleros está la militancia custodiando todavía, incluso en su prisión de San José 1111. No, tremenda respuesta. Me encantó. Me encantó esta respuesta y la voy a tomar, Manuel, a ver, hay mucho pueblo en la provincia de Misiones, tenemos una labor enorme por hacer por delante. Ahora, ¿qué es lo que convierte a un joven o un hombre de 0 a 99 años, pero sobre todo hablemos de los jóvenes en esta oportunidad, qué lo convierte en militante político? Y redoblo, ¿y qué lo convierte después en un cuadro político? Bueno, a ver, a mí me gusta mucho, hay un libro muy bonito, muy bello de Damián Celsi, actual intendente de Hurlingham, filósofo, pensador, militante peronista. Damián dice una cosa muy bella cuando él hace su pensamiento de la militancia, en un libro llamado Organización Permanente. Dice una cosa a mí siempre me dejó pensando. Militante nunca hay uno solo. Para que sean militantes siempre tiene que haber dos, por lo menos, ¿no? No se puede militar solo, ¿no? Entonces siempre es algo que se hace con otros.
¿no? Ujú. De hecho, uno termina más o menos, por lo menos en mi unidad básica, cuando empecé a militar hace tantos años, te decían, bueno, recibirte de militante es sumar una persona nueva militar, digamos, ¿no? Porque siempre es algo que uno hace con otros. Y para mí tiene algo que ver con eh, asumir responsabilidades por los problemas de tu tiempo, independientemente si uno tenga responsabilidad directa o no. Yo pienso, siempre me gusta mucho pensar en esas experiencias de militancia de unidad básica donde de repente llega un mensajito o llega un vecino por la puerta y dice, che, mi tía tiene un problema en la columna y necesita una silla de ruedas y no la podemos pagar. Y entonces la militancia en la unidad básica se pone en movimiento para tratar de conseguir una silla de ruedas, no importa de dónde, de qué manera, si es juntar plata, si es llamar, si es dar mensajes, si es hacer una rifa, si es mover los contactos en los hospitales, para tratar de conseguir esa silla de ruedas. Y esos militantes se mueven como si la silla de ruedas que quisieran conseguir fuera la silla de ruedas para su propia tía o para su propia madre. Es decir, tomar los problemas de los demás como si fueran los míos propios, digamos, ¿no? Y hacerse cargo de esos problemas como si fueran propios. Ahí se cortó un poquitito, Manuel. Se ¿Me cortó. escuchas ahí? Ahí te escucho, sí, sí, sí. Claro, me parece Bueno. fantástico. Tomarlos como si fueran propios. Y eso forma parte de la cultura política argentina, la cultura social argentina, la cultura solidaria argentina, ¿no? Es lo que uno ve cuando hay inundaciones, lo que uno ve en las cooperadoras escolares, lo que uno ve cuando a alguien en un barrio se le incendia una casa. Simplemente la militancia es tratar de llevar esa idea hasta sus últimas consecuencias, digamos, ¿no? Y uno piensa en los problemas de la Argentina en términos más amplios, ¿no? Uno piensa en, no sé, por decir algo, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional o la pobreza y la desigualdad en provincias ajenas a la mía, lo que está en mi metro cuadrado y los problemas más grandes del país. Y si uno empieza a decir, bueno, yo me trato de hacer cargo de todo eso, bueno, ahí está más o menos la idea de la militancia, que por supuesto no se puede hacer solo, sino que se puede hacer con otros. Yo tiendo a pensar que es importante destacar que la Argentina, en todo su territorio nacional, es uno de los países con mayores grados de participación política y movilización social del continente, sino del mundo. Si uno mira el grado de participación política que tiene la Argentina en sus unidades básicas, incluso en sus otras fuerzas políticas, en las cooperadoras escolares, en los sindicatos, en los movimientos sociales, uno ve que la Argentina tiene un amplio grado de participación y movilización social que lo destacan de otros países del continente. Una comparación, quizás un país que puede pensarse parecido a la Argentina, estaban charlando recién con la compañera de Bolivia. Bueno, Bolivia también es un país que, como la Argentina, tiene altos grados de movilización social y política, a diferencia de otros países que no tienen esas dimensiones participativas, que es lo que hacen fuerte a sus trabajadores, a sus clases medias, que es lo que han permitido sostener niveles de vida, ¿no? Que siempre fueron envidia del continente y que por supuesto están amenazados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina es una máquina de producir militantes, ¿no? Por su cultura política, por el peronismo, por sus liderazgos, y eso también está siendo amenazado, me parece. Es parte de la búsqueda del gobierno de Milei, pero sobre todo pienso en sus jefes económicos, digamos, que buscan una sociedad, digamos, que para poder hacer la Argentina que quiere Donald Trump, ¿no? Que sea una tierra arrasada de la que pueda venir a llevarse recursos naturales y tirar unos mangos cada tanto, la Argentina se tiene que desmovilizar. Los argentinos tienen que dejar de pensar en la militancia, entendida en el sentido amplio, no solamente en el sentido de la militancia política, en la participación política como algo bueno, ¿no? Como algo deseable. También por eso vemos no solamente los bajos niveles de participación, sino cierto incentivo a no ir a votar, digamos, ¿no? La manera en la cual el gobierno buscó que no se supiera cómo se votaba, la manera en la cual los grandes medios de comunicación en algún punto legitiman y alientan la baja participación electoral como una respuesta necesaria y lógica al momento que estamos viviendo. La persecución política también forma parte de eso. Estamos en una etapa donde yo creo la única manera de que se puedan llevar adelante los planes de Milei, de Trump para la Argentina es un país con menos militantes, con menos participación. Y es por esto que la participación política se vuelve tan importante en esta etapa. Uh-huh.
Sí, 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 clarísimo, clarísimo. A ver, están hablando hace ya un tiempo larguísimo de una interna y yo voy a salir rápido de esa palabra y, Lo que queda, sí. y respondo siempre que no hay ninguna interna. A mí me conduce Cristina Fernández. ¿Qué interna? Claro, y por otro lado, ¿qué es la cámpora? No puedo dejar de preguntarte esto, es una pregunta, parece simple, parece sencilla, pero es una de las organizaciones más grandes que tiene América Latina y es de las más atacadas, más vilipendiadas en la Argentina. Entonces, ¿qué es la cámpora? Al secretario de Formación Política de la cámpora, me parece que si no te hago esa pregunta, no apruebo periodismo capítulo 1, ¿no? ¿Qué es la cámpora? Cara, antes te quiero decir algo de la interna. Dale, Y después, si querés, vamos a qué es la cámpora. dale. Más allá de las disputas políticas en términos de nombres en el peronismo, que son las que menos me interesan a mí sí me parece que el peronismo tiene un desafío por delante que es más o menos decidir para dónde quiere orientar su destino. El resultado de las elecciones de hace 3 domingos ya, es cierto, le dan una victoria a Javier Milei, como también es cierto que el porcentaje de gente que no fue a votar fue mayor que la cantidad de votos que sacó tanto la Libertad Avanza como Fuerza Patria como otras expresiones. Es tan cierto que Milei ganó las elecciones como cierto es que el peronismo se posicionó y el pueblo argentino eligió al peronismo como la principal fuerza de oposición y quien tiene la tarea de construir una alternativa para el 2027, ¿no? So, tan solo 4, 5, 6, 7 puntos como mucho, depende cómo midas, es la diferencia entre lo que sacó la Libertad Avanza y Fuerza Patria, 1.700.000 votos de diferencia, ¿no? Entonces, el peronismo tiene entonces el desafío de ser una alternativa al gobierno de Javier Milei. Y la discusión interna del peronismo tiene que, me parece, y está discurriendo, quizás opacada por estas discusiones de nombres, sí tiene de fondo una discusión sobre qué tipo de oposición o qué tipo de peronismo le vamos a proponer a la sociedad. Digamos, si viste que hubo una discusión muy grande en los medios de comunicación previo y posterior, impulsada por el gobierno, alrededor de que había algo así como un riesgo cuca, que si el peronismo tenía chance de ganar las elecciones, entonces los mercados se asustaban, ¿no? Como si fueran niños, ¿no? En Halloween, asustándose por el resultado del peronismo, y los mercados tiemblan porque gana el peronismo, entonces el peronismo tiene que amigarse con los mercados, amigarse con los poderes económicos, tiene que, a mi entender, dicen muchos actores dentro y fuera del peronismo, pero sobre todo afuera, le dicen al peronismo que el peronismo tiene que darse una tarea de seducir a los mercados, ¿no? Lo cual, a mi entender, tiene que ver con que el peronismo se domestique. Con Cristina presa, el peronismo adoptar el programa económico, si no de Milei, el de quizás algunos sectores de oposición blanda a Milei, que el peronismo ahora tiene que tener el programa económico de Juntos por el Cambio o de Mauricio Macri, no lo entiendo bien, pero la idea es que el peronismo tiene que domesticarse y perder la bandera que hace más importante o el fundamento final de su filosofía política, que es la justicia social. Si el peronismo abandona la bandera de la justicia social y se rinde ante los mercados financieros internacionales, estará abandonando además no solamente su bandera de justicia social, sino la de soberanía política y la de independencia económica. Pero bueno, ese sí es un debate del peronismo. Si el peronismo va a querer seducir a los mercados o convocar al pueblo. Si el peronismo va a querer congraciarse con el gran empresariado argentino o querer reconstruir los puentes con las amplias mayorías populares del país. Esa sí es la verdadera discusión interna del peronismo, que es obviamente programática antes que de nombres. Primero es de valores y de Cristina Fernández de Kirchner y la desproscripción de la fuerza política. Absolutamente. Eso sobre la interna, porque no quería dejarlo pasar. Perfecto. Porque me parece que sí es un tema donde sí hay discusiones importantes y de fondo que dar sobre a dónde queremos que vaya el peronismo. Y el peronismo tiene el desafío de debatir en unidad, sin dudas. Esto lo decía Cristina en su carta días después de las elecciones. Hay una búsqueda muy importante de querer romper al peronismo, romperlo entre sus dirigentes, con la persecución, con la seducción, ¿no? A Cristina y a quienes se ordenan con Cristina, con la persecución y la demonización, y que a quienes se alejan de Cristina, la seducción y la billetera para
para romper el peronismo por arriba, y luego con las grandes reformas, previsional, laboral, etcétera, romper el peronismo en su base social, ¿no? Entonces es una búsqueda de romper el peronismo en múltiples dimensiones. Sí. Entonces, en ese sentido es importante que el peronismo debate en unidad. Sin la unidad va a ser muy difícil construir una alternativa para 2027. Con la unidad tampoco va a alcanzar. Va a haber que ir a buscar a esa gente que no va a votar, y esa sí es una tarea central de la militancia hacia adelante, que es ir a buscar a las personas desencantadas de la política de Milei para tratar de volver a ofrecerles una idea, un proyecto, una propuesta en la cual volver a tener esperanza y ganas de ser parte de un gran país. Y cierro con lo de la Cámpora, si querés. Sí, claro. Mira, yo lo primero que diría sobre la Cámpora es que es una organización argentina. Es una organización política que ya después de 17, 18 años, la Cámpora fue fundada más o menos a fines de 2006. O sea, estamos por cumplir, el año que viene serán 20 años de organización política. Una organización política, yo diría, centrada en 2 o 3 ideas. Primero, la bandera argentina, que si vos mirás la bandera de la Cámpora, ¿no? Están hechas con los colores de la bandera argentina, y eso no es una casualidad. Nosotros seguimos defendiendo la idea de un país, ¿no? Y la idea de una nación por sobre cualquier localismo, y es parte de nuestra lectura de que el proyecto de país está en crisis, y la Cámpora sigue sosteniendo la idea de un proyecto nacional. La Cámpora es una organización militante. Esto quiere decir, digamos, nosotros no creemos en las ideas de bases y dirigentes, ¿no? Donde hay dirigentes buenos o malos y bases buenas o malas divididas por no sé qué barreras de ingreso y de egreso, o con qué criterio de selección. Nosotros no creemos en la idea de los dirigentes. La Cámpora es una organización política que cree en la igualdad de sus militantes, ¿no? Cualquier persona que se suma a la Cámpora es igual a cualquier otra. Simplemente lo que hay son responsabilidades diferenciadas, pero es una organización política que descree eso. Es una organización política con una inserción territorial, una presencia en todas las provincias argentinas, ¿no? En los barrios de la Argentina, quizás alejada de los streamings políticos, de los sets de televisión, ¿no? Y quizás a veces de los centros de las ciudades. Quizás uno, para encontrar una unidad básica de la Cámpora, tendrá que alejarse de los márgenes de las grandes ciudades, o tendrá que encontrarse, digamos, en las zonas más postergadas, pero en cada ciudad de la Argentina, en cada pueblo de la Argentina, siempre hay un compañero o una compañera que lleva el nombre de Héctor Cámpora, la agrupación, un nombre quizás olvidado en la historia del peronismo, que para nosotros representa 2 cosas. Una, la enorme rebeldía política y la enorme vocación de transformación y combate a la injusticia que animó a esa generación militante de la que provienen Néstor y Cristina, que trajeron de vuelta a Perón, que enfrentados a desafíos parecidos a los que estamos enfrentando nosotros, ¿no? Los desafíos de un enemigo que parece difícil de combatir, la proscripción, la persecución, lograron con enorme rebeldía, con enorme vocación, con enorme militancia, lograron traer de vuelta a Perón a la Argentina. Y por supuesto el nombre de Héctor Cámpora implica también un puente entre generaciones, porque Héctor Cámpora era un hombre de edad mayor que logró conectar con las nuevas generaciones, y finalmente la lealtad incondicional a Perón, que también hace a la historia de Héctor Cámpora y a una historia del peronismo que también, si la lealtad es la gran idea que anima el peronismo, es porque también existió la traición, la cobardía, también fueron desafíos que enfrentó el peronismo, y por eso la agrupación se llama Héctor Cámpora. Máximo Kirchner le gusta decir que la Cámpora es un buen lugar, y a mí me gusta eso. Alguna vez Cristina dijo, en el año 2012, Cristina dijo, el mejor lugar para los jóvenes es la política. El mejor lugar, y a mí siempre me quedó muy, muy marcada esa frase, que el mejor lugar para cualquiera es la política. En lugar de encontrarse, participar, encontrar soluciones a problemas chiquitos, medianos o grandes, ser más que uno mismo también hace algo del sentido de la vida, ¿no? Que es aquello que es más que nosotros mismos. Y en la militancia hay algo de eso, ¿no? También el sentido de comunión y de trascendencia, lo que nosotros los peronistas le decimos la mística, ¿no? Pero bueno, en este sentido de la enorme tarea que tenemos, que es devolverle a la Argentina días felices que supo tener.
Extraordinario. Manuel, quiero agradecerte la oportunidad que nos has dado. Espero que no sea la última, que haya más oportunidades para conversar. Realmente muy claro en tus conceptos y ya he tenido la oportunidad de escucharte. Te seguimos en EVA TV o también en AM 530, Somos Radio, la radio de las madres. Y bueno, gracias por tus aportes y gracias por la oportunidad de pasar aquí por Casa Patria Misiones, aquí en Radio Lateral. Qué privilegio que hemos tenido. No, por favor, un abrazo para todos los compañeros y compañeras de la Casa Patria de Misiones, los compañeros y compañeras de la radio, todos los compañeros y compañeras militantes de la provincia de Misiones que hicieron una excelente elección Fuerza Patria en la provincia hace 3 domingos. Así que un abrazo grande y a disposición cuando quieran para volver a conversar. Gracias, hasta pronto, hasta pronto. Manuel Saralegui, responsable de formación política de la Cámpora a nivel nacional, realmente impecable en sus definiciones y claro que nos ayuda a pensar, y es lo que necesitamos, pensar claramente para tomar buenas decisiones. Muchachos, bueno, como hacía mi vieja cuando eran 7:30 de la mañana y me estaba durmiendo y aplaudía rápido, vamos, todo arriba, vamos, hay que activar, bueno, hay que activar la militancia, hay que estar activos para estar al lado del pueblo que está sufriendo. Importantísimas definiciones de Manuel Saralegui.